con la segunda parte, que es el arte de intercambiar antipsicóticos, ¿sí? Parecería tarea fácil, dice el autor, pero en realidad acá el problema lo padecen los pacientes. Entonces hay que ser, para cambiar un antipsicótico en la clínica por otro, porque no hubo buen efecto, no se estabilizó al paciente, no toleró los efectos de ese agente y se decide cambiar por otro, entonces hay que hacerlo de manera muy delicada, dice el autor, ¿sí? Requiere de la habilidad de cambiar la adherencia de los pacientes de un agente a otro. Esto va a depender del antipsicótico en sí y de la urgencia de la situación clínica en la que nos encontremos. No va a ser lo mismo cambiar un antipsicótico, veníamos trabajando quizá con un antipsicótico sedativo, después cambiarlo a un antipsicótico que no es sedativo, como los que ahora, por ejemplo, el aripiprazol, la ziprasidona. Entonces, en esta práctica del intercambio hay que ser cuidadosos, ¿sí? Acá en la urgencia de la situación clínica nombraba que la clozapina es uno de los que más pueden tener, se asocia con la psicosis de rebote cuando se lo suspende de manera abrupta. Entonces que hay que tener cuidado con eso. La clozapina. Bueno, en este... Cuando se la suspende así de un momento a otro produce un... que podría producir psicosis de rebote. Bueno, entonces, ¿cómo no tenemos que intercambiar un antipsicótico por otro? Nos da estas dos pautas para tenerlas bien en claro. No discontinuar el primer antipsicótico de manera precipitada, ¿sí? Como muestra la figurita del amarillo, y no comenzar con dosis plenas el segundo antipsicótico, ¿sí? Todo esto nos va a llevar, si lo hacemos así, a que el paciente esté con insomnio, activación, una psicosis de rebote o un rebote anticolinérgico si quitamos todo si no llevamos un paso tras paso así durante semanas, ¿sí? Entonces, lo bueno, lo que hay que permitir es una transición en el cambio de un agente con el otro. Vamos a ir discontinuando el primer agente, el que nosotros queremos sacar del tratamiento, a medida que vamos aumentando la dosis y titulando la dosis del segundo agente, ¿sí? Esto tiene que ser a través de varios días o semanas, no de un día a otro, sino de manera paulatina. Acá en esta figura nos daba el ejemplo cuando estábamos utilizando dos agentes similares, por ejemplo, dos antagonistas de 2, ¿sí? Entonces, por varias semanas vamos titulándolo hasta llegar con el segundo agente a una dosis plena y el primero discontinuarlo hasta suspenderlo, ¿sí? Ir bajándolo hasta suspenderlo. Va a haber un periodo, que es en el periodo que se entrecruzan los dos, que es este de transición, que va a haber una polifarmacia. Vamos a estar utilizando dos medicamentos. Pero esto es aceptable porque nuestro objetivo va a ser siempre llegar con el segundo agente a una dosis óptima, pero con una monoterapia, ¿sí? Y continuar el otro. Pero muchas veces pasa que el paciente, cuando nosotros estamos en esta transición, el paciente clínicamente mejora. Entonces, nunca llegamos a completar la titulación para arriba del segundo agente y no llegamos tampoco a discontinuar el primer agente y no lo sacamos. Entonces quedamos en una polifarmacia inaceptable porque no llegamos ni siquiera a la dosis plena del segundo agente. Y esa es la figura que muestra ahí. Se detiene la titulación y hacemos que esto sea a largo plazo sin una dosis óptima de ninguno de los dos agentes. Entonces eso es lo que es inaceptable y es lo que muchas veces en el hospital y con nuestra práctica quizá estamos acostumbrados a combinar varios agentes y ninguno tenerlo a una dosis como plena. Después nos da los ejemplos de cómo hacer para comenzar a utilizar, por ejemplo, acá un agente no sedante como el aripiprazol o la ziprasidona. Y dar ejemplo de pacientes que quizá tienen agitación o insomnio o algún otro síntoma en la clínica que con el aripiprazol o la ziprasidona, como no es sedante, no lo vamos a calmar. Entonces el autor dice que tenemos que utilizar las benzodiazepinas en ese caso, cuando queremos usar el aripiprazol, por ejemplo. Entonces,
se comienza con una benzodiazepina a la vez que vamos titulando para arriba el agente no sedante, y una vez que el paciente esté estabilizado y que se llegó con el agente no sedante a una dosis plena, ahí cuando se estabiliza el paciente podemos llegar a decir, bueno, suspendemos la benzodiazepina porque el cuadro se dio, ¿sí? Todo lo que venía acá sucediendo en el paciente, por ejemplo la agitación o el insomnio, ya desapareció, está estabilizado, llegamos a la dosis plena de este antipsicótico y descontinuamos la benzodiazepina. Ahí en la parte que está solamente azul, ahí estamos en una etapa de mantenimiento con este antipsicótico, y también nos aconseja de que si el paciente llega a tener algún episodio de agitación o insomnio, se puede llegar a complementar con benzodiazepinas ocasionalmente, ¿sí? Cuando el paciente tenga los síntomas. Después, ¿cómo hacemos para pasar de un agente sedante a un agente no sedante? Por ejemplo, veníamos trabajando con quetiapina y queremos pasar al paciente por X motivo a aripiprazol. Entonces, en este caso también el autor utiliza la benzodiazepina junto con el aumento del agente que queremos empezar a utilizar, no sedante, hasta que llegamos a una dosis plena del segundo agente. Y recién ahí el autor dice de ir disminuyendo el agente sedante. ¿Sí? O sea, vamos a tener una etapa en la que vamos a utilizar benzodiazepinas, el agente no sedante más el agente sedante. Él asegura que por varias semanas, en cuanto a la discontinuación, el paciente puede llegar a tener quizá más sedación de lo normal porque estamos utilizando todos estos agentes, pero cuando ya llegamos a una dosis óptima del agente no sedante, discontinuamos ahí el primer agente y utilizamos la benzodiazepina en el mismo caso del anterior hasta que el paciente se estabilice. Después la podemos suspender a la benzodiazepina y quedamos solamente en monoterapia con un agente, y ocasionalmente utilizar la benzodiazepina si hay algún síntoma. Acá da el ejemplo de los antipsicóticos antagonistas dopaminérgicos serotoninérgicos cuando los pasamos a los agonistas parciales dopaminérgicos, y la situación que explica es la misma, que en estos pacientes quizá al haber tenido un antagonismo completo dopaminérgico y después sacarlo para ponerlo a un agonismo parcial, en ese caso los pacientes pueden tener alguna descompensación o algún síntoma como insomnio, como agitación, y también él asegura que con las benzodiazepinas podemos manejar esta situación, ¿sí? Entonces, lo que veníamos hablando, que el autor siempre recalca, que lo primero es la monoterapia. Nosotros tenemos que llegar a dosis plena con un agente. Ese es el tratamiento primero, ¿sí? Y por tiempo. Dosis plena y por tiempo, esperado. Dice que hasta 90 días. Ajá, hasta 90 días. Dice que cualquier agente antipsicótico se ha visto que tanto típicos como atípicos, con 1 mes o 2 meses de tratamiento, solo con monoterapia, el paciente mejora, ¿sí? En un 30 o en un 20 o un 30%, ¿sí? Ahora, cuando fracasan las monoterapias, ahí nos da como opción llegar a superiores mayores, máximas, ¿sí? De un agente. Ahí en la primera figura, que está amarillo, ahí recalca la dosis máxima, la que nosotros utilizamos, pero de un solo agente, ¿sí? Si eso fracasara, entonces ahí, o sea, si llegamos a una dosis máxima y el paciente no está estabilizado, podemos optar por la segunda figura, en la que utiliza la potenciación con divalproato, con lamotrigina o con algún antidepresivo, ¿sí? Entonces, después que agotamos las instancias de una monoterapia con un agente, llegando a dosis plenas, elevadas, o más allá de lo que es la dosis máxima, ahí, si el paciente no responde,
podemos utilizar la potenciación con los estabilizadores del ánimo antidepresivos. Y nombra que la clozapina es una de las polifarmacias más estudiadas y menos usadas. O sea, que nosotros cuando llegamos a la clozapina es como lo final, y él lo da dentro de los primeros pasos en realidad. A ver, esta figura en la que un paciente está tomando muchos medicamentos, ¿sí? Es algo cotidiano para nosotros, ¿sí? Entonces el autor dice, esto es un empleo irracional, es un secreto vergonzoso de los psiquiatras. Y asegura y sigue sosteniendo que 2 fármacos para un tratamiento a largo plazo, eso es el fenómeno más practicado, pero es el menos estudiado y el que menos quizá, no deberíamos procurar llegar a esto, sino tratar de habituarnos a utilizar monoterapias. Entonces la polifarmacia se utilizaría cuando todo lo demás falla, porque sigue sosteniendo que el tratamiento de mantenimiento con 2 antipsicóticos a altas dosis tendría que ser en casos contados, porque los costos de medicación son mucho más altos, o sea, estamos utilizando mucho más fármacos, los efectos secundarios son mayores, y que en la clínica, que no hay mejoría claramente documentada, ¿sí? Utilizando tantos fármacos. Y esto es en una revista que encontré, también de Stahl, pero del 2013, porque el libro es del 2008, y sostiene lo mismo, ¿sí? Pero estas nuevas guías para el uso de la polifarmacia antipsicótica sostiene lo mismo en cuanto a que hoy en día sí, vamos a utilizar una polifarmacia antipsicótica, pero en algunos pacientes, ¿sí? Seleccionados, que son los pacientes que no responden a monoterapia, que son los pacientes que hemos probado quizás varias monoterapias a dosis plena y no responden, entonces ahí sí, está como bien visto la polifarmacia, ¿sí? Bueno, y acá da una docena de sugerencias para esta polifarmacia antipsicótica, ¿sí? Primero, como veníamos viendo, que hay que probar con 2 o más antipsicóticos consecutivos en monoterapia, o sea, probar siempre, si uno no estabilizó al paciente, probar con otro antipsicótico, y así hasta con los tiempos apropiados y todo, pero si no nos da la estabilización del paciente, ahí pensar, dice, el uso de la clozapina. Dice, actualmente es frecuente que se omite este paso. O sea, seguimos probando, en vez de monoterapia, una polifarmacia de antipsicóticos atípicos antes que la clozapina. Entonces, primero dice que antes de omitir ese paso habría que utilizar o pensar en la clozapina. ¿Eso sería como un algoritmo solo o son? Ajá, son todas dice, claro, primero ensayar 2 o más antipsicóticos consecutivos en la monoterapia y a las dosis y a los tiempos apropiados. A continuación, ensayar el uso de la clozapina. Actualmente es frecuente que se omite este paso. Tercero, ensayar otro antipsicótico y luego determinar los niveles terapéuticos del fármaco para determinar si se trata de un fallo farmacocinético. Ahí propone de que los pacientes a veces, depende de la clínica del paciente, si tienen insuficiencia renal o si tienen, hay que medir en sangre cuánta medicación tiene, pero esas cosas nosotros no podemos, ¿sí? Y da toda una serie de sugerencias que está bueno tenerlas en cuenta. En cuanto a los síntomas negativos y cognitivos, está bueno porque dice que la combinación de antipsicóticos no se ve efectivo. O sea, son síntomas que los pacientes quizás nunca se los saquemos. Entonces, por más que combinemos 2 antipsicóticos o 3, no van a ser efectivos. En la clínica, o sea, en la práctica clínica, que él se basa en eso, en su práctica, dice que por más que combinemos no será efectivo. En cambio, para los síntomas impulsivos, la hostilidad, la violencia,
sí, la combinación de antipsicóticos puede ser efectiva. Por eso sería en estos pacientes que no han sido estabilizados con monoterapia, estos son los pacientes seleccionados para una polifarmacia antipsicótica. Bueno, después los pueden leer y fin. A saber.